La primera historia involucra 100 ovejas y un pastor. Va del versículo 1 al versículo 7. Cuenta ahí el Señor Jesucristo en esa parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas. Pero un día una de esas ovejas se perdió. Cuando el pastor se percató de que faltaba una de las ovejas, dejó a las 99 y se fue en busca de esa oveja. Y cuenta la parábola que cuando la encontró sola, perdida, la puso sobre sus hombros y regresó y se regocijó por haber encontrado esa oveja perdida. El Señor Jesucristo explica esta parábola de esta manera en el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La segunda historia tiene que ver con 10 monedas. Una mujer que tiene 10 monedas y va del versículo 8 al 10. Esa mujer que tenía 10 monedas, en cierto momento pierde una de las monedas. Entonces ella hace una búsqueda exhaustiva en su casa y encuentra la moneda perdida. Luego llama a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda que había perdido. El Señor Jesucristo explica esta parábola así en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y la tercera historia, también muy conocida por nosotros, involucra a 2 hijos y un padre. Esa historia va del versículo 11 al 32. Había un padre que tenía 2 hijos. El menor de los 2 hijos le pidió a su padre que le diera su herencia, la parte de su herencia, y luego de recibir esa parte que le correspondía de la herencia, se fue lejos. Dejó a la familia y se fue lejos. Y la parábola nos cuenta que consumió toda la herencia que había recibido en placeres mundanos. Cuando la hubo gastado absolutamente en su totalidad, llegó a un estado de indigencia. Y es cuando se quiebra emocional y espiritualmente y decide volver a su padre con la intención de pedirle perdón y una oportunidad para trabajar en la casa, pero como un empleado allí. Pero en lugar de recibirlo como un empleado, su padre lo abraza, lo besa y lo recibe como es, un hijo. Cuando el hijo mayor se entera y protesta, noten por favor la respuesta del padre ahí en el versículo 31 y 32. Dice allí el Señor Jesús, la respuesta del padre al hijo mayor. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar antes de continuar. Padre Celestial, gracias Señor, porque tú eres el autor de la salvación. Gracias Padre, porque siendo el Creador, nosotros tus criaturas nos rebelamos contra ti. Te ofendimos con nuestro pecado. Nos fuimos lejos como este hijo pródigo para vivir en placeres en este mundo. Pero tú, Señor, en tu grande misericordia enviaste a Jesucristo para buscarnos,
a nosotros que estábamos perdidos, que estábamos en el lodo cenagoso, y nos encontraste y nos cargaste sobre ti, y nos lavaste en la sangre preciosa de Cristo de nuestros pecados, y nos diste un nuevo nombre, y nos vestiste con la justicia de Cristo, y estamos hoy en tu presencia, y nos gozamos y nos alegramos de tener comunión contigo, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta gran obra de salvación que tú has hecho, de la cual nosotros somos favorecidos en recibir todas las bendiciones que proceden de ella. Y Padre, queremos seguir aprendiendo acerca de esta gran obra de salvación. Padre, queremos responder como es debido. Así que ayúdanos a entender más acerca de la obra de Cristo a nuestro favor y cómo debiéramos nosotros vivir en consecuencia de esa obra que por gracia hemos recibido. Así que bendice tu palabra, bendice a aquellos que están escuchando y aplica la obra del Espíritu Santo en cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, quiero llevar vuestra atención al hecho de que cada una de esas tres historias que están ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 15 son historias que relatan acerca de la salvación, pero cada una de estas historias habla de la salvación y la alegría para celebrar esa salvación. Están íntimamente conectadas en cada una de ellas. Es que, hermanos, no podría ser de otra manera. Cuando nosotros contemplamos todo lo que respecta a nuestra salvación, sin lugar a dudas, habrá como respuesta natural en nuestro corazón gratitud. Alabanzas a Dios por su obra a nuestro favor. Sin embargo, otra respuesta natural es que habrá alegría, gozo que inunda nuestra vida. Y esto es precisamente lo que vemos aquí en estos versículos de la primera carta de Pedro. Hermanos, en el versículo 3 al 5, Pedro bendice y alaba al Señor por la salvación. Él dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postreros. Básicamente lo que vemos en estos tres versículos es la alabanza que eleva Pedro por causa de la salvación, por la obra de Cristo a nuestro favor. Y hermanos, al llegar al versículo 6 ahora, no nos enfocaremos tanto en la alabanza que está siendo o debe ser elevada a Dios. Antes, vamos a enfocarnos en la alegría o en el gozo que experimentamos o debiéramos de experimentar ante la contemplación de nuestra salvación. Vemos pues que la meditación o reflexión sobre nuestra salvación no solamente produce gratitud a Dios y alabanza, pero también una alegría intensa y duradera. Así que vamos a leer versículo 6 en adelante. Sigue diciendo Pedro ahí: en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, la primera frase
que hace referencia a la alegría o al gozo, la encontramos en el versículo 6. Y la frase dice, en lo cual vosotros os alegráis. Luego hay una segunda mención a esa alegría en el versículo 8. Y se hace mención con esta frase, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y hermanos, si ustedes tienen en cuenta el contexto inmediato, ustedes verán que esas referencias a la alegría, al gozo en la vida del cristiano, están en el contexto de la salvación, de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y hermanos, esta siempre es una constante en las Escrituras. No solamente está en esas tres historias que hemos hecho referencia del capítulo 15 de Lucas, pero en todas las Escrituras es una constante. Va el anuncio de la salvación, la contemplación de la salvación y va el gozo que produce en la vida de los salvados esa obra. Por ejemplo, en Isaías capítulo 35, versículo 10, leemos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Isaías capítulo 61, versículo 10. Dice allí, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y uno más, Lucas capítulo 2, versículo 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cada vez que aparece una referencia a la salvación, obra de Dios, hay también conectada a esta mención de la salvación el gozo o la alegría que produce en la vida de los redimidos. Hermanos, cuando los creyentes reciben el regalo de la vida eterna, al poner su fe en el Señor Jesucristo para salvación, es natural esperar esta respuesta en el corazón, en la vida. No solamente gratitud al Señor por su obra de gracia, pero también una alegría interior personal. Y estos creyentes, a quienes Pedro está dirigiendo la carta, necesitaban ahora justamente eso, enfocarse en la obra de salvación. Porque hermanos, estos creyentes, como lo hemos anunciado, lo hemos dicho en los mensajes anteriores de esta carta, habían comenzado a sufrir por causa de su fe en Jesucristo y todavía tenían para sufrir mucho más por adelante. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos que se había comenzado a perseguir a los cristianos en aquel entonces? Una persecución muy cruel se había desatado en el Imperio Romano, en todos los rincones del imperio, en contra de los cristianos. Así que los destinatarios de la carta están enfrentando o están por enfrentar pruebas. Y Pedro obviamente está siendo guiado por el Espíritu Santo a escribir estas palabras a estos creyentes. Ellos necesitan enfocarse en su salvación. Ellos necesitan experimentar el gozo o la alegría que viene cuando nosotros contemplamos la obra de salvación, sin importar las circunstancias
que estamos viviendo, las circunstancias que están por venir a nuestra vida. Hermanos, ellos necesitan aprender cómo capturar ese gozo, esa alegría que es un resultado de la obra de salvación para vivir sus vidas aún en medio del sufrimiento y en medio de las tribulaciones. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, viendo esta necesidad en los cristianos, comparte 5 fuentes de la alegría, 5 fuentes diferentes, todas ellas relacionadas con la salvación. Y vamos a comenzar a considerar cada una de esas fuentes. Hoy veremos la primera. La primera de esas fuentes de alegría relacionada con nuestra salvación es el convencimiento seguro que tenemos de la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Entonces, la primera fuente, esta alegría viene del conocimiento o convencimiento seguro que tenemos de la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Hermanos, al comenzar a leer esta segunda sección, ahí en el versículo 6, leemos: en lo cual vosotros os alegráis. Preguntémonos a qué está haciendo referencia Pedro a través de la frase en lo cual. ¿Cuál es el antecedente aquí? Porque si podemos descubrir a qué está haciendo referencia Pedro al decir en lo cual, entonces seremos capaces de saber qué es lo que está causando alegría en los creyentes, o qué es lo que va a poder causar alegría en los creyentes. Y hermanos, en los versos que preceden, que ya hemos considerado, Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y sabemos que está Pedro hablando allí de la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. De esa herencia que está guardada para nosotros en los cielos. Entonces, se refiere a la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sin duda alguna podría ser. Podría ser, ¿por qué? Porque siempre, como dijimos, el contemplamiento de nuestra salvación produce alegría. Ahora, si consideramos, hermanos, de cerca la gramática, yo veo que esto no encaja muy bien y quiero explicarles por qué. Noten que el relativo en el versículo 6, en lo cual, es un relativo neutro o masculino en género, mientras que en el versículo 5, salvación es femenino en género. Si Pedro se estuviera refiriendo a la frase que antecede inmediatamente, cuando él dice en lo cual, entonces el género habría tenido que estar de acuerdo con el término anterior. Porque no decimos nuestro grande salvación. ¿Cómo decimos? Nuestra grande salvación. En la cual nos alegramos. ¿Me siguen? Es una forma natural que tenemos de hablar que sin pensarlo sale. Eso es gramática. Así que debemos concluir que cuando Pedro está diciendo en lo cual, no está refiriéndose a la afirmación inmediatamente anterior, sino a la idea anterior inmediatamente que él introdujo en el párrafo ahí al comienzo. ¿Y cuál es esa idea? Esa idea, hermanos, es el convencimiento seguro que tenemos de la salvación cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Porque esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible ya está segura, guardada en los cielos, esperando por cada uno de nosotros. Hermanos, más aún, nosotros como herederos somos guardados por el poder de Dios para llegar un día a disfrutar de esa herencia.
Cuando sea el tiempo de Dios, nosotros entraremos en la plenitud de todo lo que Dios preparó para que nosotros disfrutemos en Cristo. Y esta certeza, esta confianza, este convencimiento seguro debiera ser una fuente de alegría. Pero no solamente una fuente de alegría, una fuente de gran alegría. Y otra vez ahí la gramática. Y saben, no nos ayuda mucho la versión o la traducción. Sabemos que siempre está eso con la traducción a otro idioma. Hermanos, si nos ayudamos con el original y con otras versiones, miren, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, ese versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente. La nueva versión internacional dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. Entonces, el término que en la Biblia de las Américas se traduce regocijáis grandemente y en la NBI gran alegría es un solo término en el original, un término compuesto, y es el mismo término que aparece en Mateo capítulo 5, versículo 12, y que se traduce allí, gozaos y alegraos. Y si nosotros estuviéramos hablando y nosotros dijéramos gozaos y alegraos, creo que diríamos a continuación, valga la redundancia, ¿verdad? Porque cuando nosotros decimos un término y seguidamente otro término que significa lo mismo, siempre decimos, valga la redundancia. Y lo que dice ahí Mateo 5:12 es, gozaos y alegraos, regocijáis grandemente, gran alegría. Es que, hermanos, el gozo o la alegría que debe ser parte de nuestra vida a la luz de esa salvación que hemos recibido por gracia, debe ser un gran gozo, debe ser una gran alegría. Amén. Ahora, si dijiste amén o no dijiste amén, permíteme que te pregunte, ¿es esta tu experiencia? Es para considerarlo de manera personal. Hermano, ¿ha sido esta la realidad en tu vida? Es posible que ahora mismo algunos tengan que confesar que esta no ha sido su experiencia. Algunos quizá deban confesar que no han vivido en alegría. Incluso quizá deban confesar que su vida se ha caracterizado por el desánimo, por la desesperanza y no por la alegría. Ahora, la ausencia de la alegría es un indicador de que en realidad no he nacido de nuevo. Otra vez, para pensar. La ausencia de la alegría en mi vida es un indicador de que realmente no he nacido de nuevo, de que no soy salvo. No necesariamente. Y quiero explicarlos. Hermanos, sin embargo, es posible que no estés experimentando alegría simplemente porque no tienes este convencimiento seguro de tu salvación. ¿Me explico? Quizá no hay esa alegría que debiera ser una respuesta natural en tu vida, porque tampoco hay ese convencimiento seguro en ti de la obra de Cristo a tu favor. Puede que no estés plenamente convencido del hecho de que la salvación que recibiste por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, está segura, guardada para ti en los cielos. Puede que no estés plenamente convencido del hecho de que como heredero tú estás siendo guardado por el poder de Dios para llegar un día a disfrutar de esa herencia. Y hermanos,
el no tener ese convencimiento seguro de nuestra salvación quizás sea la causa de esa ausencia de alegría o gozo, que es la respuesta natural en la vida del cristiano. Y puedo entenderlo. Porque, hermanos, una persona que no esté plenamente convencida de su salvación, será muy, pero muy difícil disfrutar del tipo de alegría que se nos describe aquí. Permítanme tratar de ilustrar esto en la relación matrimonial. Consideremos una persona, digamos que ella está casada, pero su cónyuge un día está y al otro día no está. Y aparece por allí otro día, pero desaparece al siguiente y no hay ninguna garantía de que regresará. Entonces, esta persona, viviendo de esta manera en su relación matrimonial, no puede realmente decir o asegurar que tiene su matrimonio asegurado. Y si esta persona no puede decir que su relación matrimonial es segura y estable, es imposible que pueda disfrutar de la alegría en el matrimonio. ¿Entienden? Sin duda, hasta no tener el convencimiento de la seguridad de su relación matrimonial, no puede disfrutar de la alegría que hay en la relación matrimonial. Pero, hermanos, esta no es la única razón por la cual alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo puede que no esté experimentando el gozo o la alegría asociada con la salvación. Otra razón es el pecado. Hermanos, para que podamos entrar en el gozo de nuestra salvación, el Espíritu de Dios debe estar llevando a cabo su obra en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo lleva a cabo su obra en nosotros, una de las obras que Él hace es producir gozo en nuestra vida. Pero si hay pecado, el Espíritu de Dios será contristado por el pecado en la vida del creyente y se detendrá esa obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Consideremos por favor las palabras de Pablo a los creyentes tesalonicenses en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Él dice allí: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Quién es que obra gozo en la vida del cristiano, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está obrando libremente en nuestra vida, ese fruto, esa obra será segura. Hermanos, lo dice Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La presencia de gozo o alegría en la vida del creyente se atribuye a la obra del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. El gozo es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos, el Espíritu de Dios siempre ha sido la fuente de gozo o alegría en la vida de los redimidos, que han sido perdonados, salvados. Por otro lado, el pecado siempre ha sido lo que ha apagado la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y ese fruto de gozo en la vida del creyente. Él viene a robar el gozo y la alegría en la vida del creyente. ¿Recuerdan cuál es el testimonio del rey David en el Salmo 51? Luego de haber pecado, de haber contristado el Espíritu de Dios, ¿qué dice el salmista ahí en el capítulo 51, versículo 10? Miren la oración del rey David. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La obra del Espíritu de Dios en la vida de David se detuvo por el pecado. Y esto trajo como consecuencia la pérdida de gozo o alegría. Y esto fue tan marcado en la vida del rey David que él llegó un momento que no pudo aguantarlo más. Hasta dijo que se estaban secando sus huesos dentro de él por la falta del gozo que venía de la salvación. Entonces, si es que vas a tener acceso a esa alegría, a ese gozo asociado al convencimiento seguro de la salvación, tienes que saber que tienes que entregarte al Señor y dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida, tus pensamientos, tus decisiones, tu día a día. ¿Ok? Y si lo hago, ¿puedo esperar que esta alegría asociada con el convencimiento seguro de la salvación sea una experiencia cotidiana que voy a disfrutar? Es decir, ¿podemos esperar que esa alegría estará presente en nuestras vidas en todo momento y en toda circunstancia? Hermanos, ¿acaso el Señor Jesucristo, cuando habló de la vida que disfrutaríamos en Él, estaba dando a entender que realmente podríamos disfrutar anticipadamente de ese gozo o alegría eterna que es el resultado de la salvación? Bueno, para responder a esa pregunta, quiero que regresemos por un momento justo antes de la crucifixión. Vayamos por favor al Evangelio de Juan, capítulo 16. Ahí en el capítulo 16, Juan, Jesús está hablando anteriormente de la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué habría de hacer el Espíritu Santo en la vida de los discípulos? Y él llega, ahí en el capítulo 16, llega al versículo 16 y leemos así. 16 de Juan. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Y luego en los versículos 17 en adelante, Jesús dice, entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hermanos, estas últimas palabras de Jesucristo son una promesa. Vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Dónde encuentran su gozo y alegría las personas en este mundo? Encuentran su alegría en las cosas pasajeras,
en aquellas que son temporales. El mundo ofrece alegría, un cierto tipo de alegría de segunda, diría yo, porque es una alegría que dura muy poco. En comparación con lo que Cristo ha ofrecido para aquellos que ponen su fe en Él, es una alegría fugaz. Esta alegría que el mundo ofrece está presente hoy y mañana no estamos seguros de tenerla. No sé, podríamos pensar en el mundo del deporte. Un director técnico un día gana su equipo y es ovacionado y está muy alegre. Y la semana siguiente pierde su cuadro y lo echan. Y está triste. Lo mismo un jugador. Un jugador le va bien en una temporada y es ovacionado y está alegre por los resultados. Y a la temporada siguiente ni siquiera se explica por qué, no rinde lo mismo y se va para abajo y está decaído y triste. Podríamos pensar en los políticos. Gana tu partido y bueno, eso es causa de gozo y alegría, pero la elección siguiente tu partido pierde y esa alegría se convierte en tristeza. Y ustedes pueden encontrar muchos otros ejemplos. Hermanos, el mundo ciertamente sí experimenta alegría y la experimenta de diferentes maneras y en muchas cosas diferentes, pero sus alegrías son temporales, son fugaces. El mundo ofrece un gozo pasajero. ¿Dónde encontramos nosotros los cristianos nuestra alegría? Encontramos nuestra alegría en el convencimiento seguro de nuestra salvación. Amén. ¿Es esa alegría fugaz? ¿Es esa alegría temporal? No, absolutamente. Es una alegría duradera porque nuestra salvación es eterna. Nadie nos la puede quitar. Está esperando por cada uno de nosotros para que podamos disfrutarla. Hermanos, nuestra herencia está reservada en los cielos para nosotros, que como herederos somos guardados por el poder de Dios. Y la certeza o el convencimiento seguro de nuestra salvación no solo nos debería llevar a elevar la gratitud de nuestro corazón a Dios, alabanzas a Dios como lo hace Pedro ahí en los versículos 3 al 5, sino que también debería llevarnos a experimentar una alegría intensa, una gran alegría. Quiero finalizar en esta tarde diciéndote, si estás allí escuchándome y ya pusiste tu fe en Jesucristo para el perdón de tus pecados y la salvación eterna, tú tienes el Espíritu Santo de Dios morando en ti. Y si tú tienes el Espíritu de Dios morando en ti, es su obra, la obra del Espíritu, producir alegría en tu vida. Es un fruto del Espíritu. Y esto Él lo hará si tú te rindes a Él, si tú le entregas tu vida. ¿Ya hubo esto? ¿Ya hubo rendición? O tal vez has puesto tu fe en Jesucristo para salvación, pero todavía no has rendido completamente tu vida a Él, para que Él sea quien haga todo en ti. Si tomas esta decisión ahora, si esto haces ahora, rendir tu vida completamente a la voluntad de Dios, someterte a la guía y dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien esté obrando en ti, en tus pensamientos, en tus decisiones, en tu andar diario. Quiero decirte que la palabra de Dios asegura que el fruto que producirá Él en tu vida es el gozo. Uno de los frutos es el gozo. Y cuando el Espíritu Santo haga esto,
entonces ese convencimiento seguro de tu salvación será una fuente de gran alegría en tu vida. Y esto sin importar las circunstancias que estés viviendo, las circunstancias que podrán acercarse a tu vida, porque el Espíritu estará obrando en tu interior este gozo y nadie lo podrá robar. Queridos, es algo realmente maravilloso el tener ese convencimiento seguro de nuestra salvación, que ella está reservada en los cielos para cada uno de nosotros, que en el tiempo de Dios vamos a poder entrar a disfrutar de ella, y mientras somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos guarde. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Amado Señor, nuevamente te damos gracias por esta explicación tan clara en tu palabra de la obra tuya en nosotros. Señor, no hay nada de nosotros en la salvación. No hay mérito alguno. Todo es obra tuya. Jesucristo obró la salvación al tomar nuestro lugar en la cruz, pagar el precio para redimirnos. El Espíritu Santo vino y aplicó esa obra de Cristo. Y Él está produciendo una vida nueva en nosotros. Y uno de esos resultados de la vida nueva es el gozo constante. Padre, oro para que me ayudes a tener siempre el gozo de mi salvación. Que no apague el Espíritu, dando lugar al pecado. Sin duda, Señor, todavía estamos rodeados de pecado, de maldad en un mundo caído, pero ayúdanos a vencer el pecado. Padre, tu palabra dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Santo. Que confesemos nuestros pecados para ser limpiados y poder volver a tener esa obra de renovación del Espíritu en nuestra vida y poder seguir disfrutando de este fruto que es el gozo, la alegría. Te damos gracias, Señor, por eso, porque enriquece mucho nuestras vidas aquí. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.